Bienvenidos a todos a nuestro nuevo webinar ¿Para qué una prueba psicotécnica? Tuvimos algunos problemitas de conexión, pero ya estamos en línea. Entonces, bueno, les vamos a dar las bienvenidas y como teníamos unos segunditos de retraso, yo creo que vamos a empezar ya para que esta sesión sea bien entretenida y llena de mucho conocimiento sobre lo que son las pruebas psicotécnicas. Entonces, como siempre, nos presentamos. Mi nombre es Paola Casallas, directora de Una Felizmente, y hoy también, como siempre en todos nuestros webinars, nos acompaña Cristina. Así que, Cris, en esta primera parte te doy la bienvenida. Muchas gracias, Paola. Aquí estamos. Buenas noches a todos, a todas las personas que nos están acompañando. Qué rico tenerlos nuevamente acá. Estos espacios han sido de mucho, son muy gratos para nosotras, la verdad, porque podemos estar en contacto con las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, podemos compartir información muy valiosa para cada uno de los procesos de selección, y estos temas han sido temas que ustedes mismos han escogido. En nuestro último webinar preguntamos y de aquí surgen estos temas que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué son las pruebas psicotécnicas? No sé, Pau, antes de empezar quisiera saber cuántas personas están conectadas. 36. En este momento hay 36 personas conectadas. Entonces quisiera que aprovecháramos ese espacio. Acá hay un espacio que se llama preguntas y respuestas y que nos contaran si alguna vez han hecho una prueba psicotécnica. Dale, Cris. Que si nos cuentan si la han hecho y digamos qué tipo de pruebas les ha tocado aplicar. Cuéntenos un poquito mientras vamos haciendo la introducción a nuestro webinar de qué son las pruebas. Las pruebas psicotécnicas son una parte de ese proceso de selección que se realiza cuando están en búsqueda de una persona para una vacante. Seguramente se ha enviado una hoja de vida, se ha hecho algún filtro telefónico y te invitan a hacer una prueba psicotécnica o ya te han realizado una entrevista. ¿Qué es lo que miden estas pruebas o por qué las empresas las realizan? Lo que quieren es conocer un poco más de algunos comportamientos, rasgos de personalidad, cómo es que las personas se comportan en diferentes situaciones y evaluar habilidades, capacidades, qué talentos tienen estas personas que están interesadas en ocupar este cargo. Cuando hablamos de las pruebas psicotécnicas, hablamos también de que esto se debe contrastar con la entrevista. Yo realizo una prueba, pero yo solo en una prueba no identifico realmente cómo es esta persona. Realmente cuando uno conoce esta cara a cara o pantalla a pantalla, como ahora lo estamos haciendo, podemos entender un poco más y conocer y conectar con la persona, que es lo más importante. Entonces, yo puedo realizar la prueba, sin embargo, siempre se debe contrastar con una entrevista, como lo dice en nuestra siguiente slide Cristina, que es una de las personas que ha trabajado, no soy yo, Cristina Herrera, que es la gerente de Talenti, que ella comenta que es una medida objetiva, estandarizada, específica, que ofrece elementos para tomar decisiones con respecto a la persona evaluada. Las pruebas te dan algo mucho más objetivo, porque cuando yo hago la entrevista o cuando yo veo la hoja de vida, probablemente puedo tener sesgos con la persona, mientras que cuando yo tengo una herramienta que es validada, que es estandarizada, que es confiable, pues esto me va a permitir que identificar y estar mucho más seguro que esa persona se ajusta al cargo al que yo necesito. Un proceso de selección no es 100% confiable, nunca, y eso lo decimos nosotros a nuestros clientes o a los jefes cuando hemos estado en empresas, que efectivamente yo puedo hacer las pruebas, yo puedo hacer las referenciaciones, yo puedo hacer la entrevista. Sin embargo, no es 100% efectivo, y eso me va a garantizar pues que el candidato cumple 100% con el perfil. Sin embargo, minimizamos este tema. Bueno, Pau, no sé si nos están contestando. Yo no estoy viendo aquí el chat aún. ya.
Dice Fernando, sí, varias, la de casa, árbol, persona, la de los cuadros a dibujar, algo sin perder de un estímulo, la de contestar preguntas con relación a algo. Elizabeth dice, sí, las he presentado, no recuerdo un nombre puntual, pero la última vez había unas que parecían ICFES. Aquí, bueno, estos son saludos. Ok, Listo. bueno. Ok, muchas gracias por las personas. Hoy no estoy viendo el chat, entonces no puedo contarles el nombre, pero muchas gracias por su participación. Efectivamente, hay muchísimas pruebas. ¿Y qué es lo que miden estas pruebas? Miden nuestro nivel intelectual, nuestros rasgos de personalidad, algunos comportamientos. Hay algunas que miden también las técnicas, competencias técnicas. Si sé de algún programa en temas tecnológicos o de algún conocimiento específico. También hay otras que miden valores, como hay unas pruebas que son escritas, virtuales o el polígrafo, que en algunas empresas lo hacen, y de actitud y desempeño. Eso es lo que miden las pruebas psicotécnicas. ¿Qué más encontramos en las pruebas psicotécnicas? Que además de lo que miden es cómo las podemos ejecutar, cómo las estamos haciendo ahora. Generalmente veníamos identificando que las pruebas nos invitaban a la empresa, las hacíamos individuales, nos ubicaban en un salón, ya sea físicamente, o nos enviaban un link también online. Colectivas, estábamos con un grupo de personas realizando las pruebas, donde nos ponían a hacer diferentes actividades. Las presenciales nosotros consideramos que tienden a desaparecer con todo este ejercicio que estamos viviendo en el mundo de la pandemia. Pues muchas de los procesos se están haciendo virtualmente. Hay otras que se hacen online, que te mandan un link, tú ingresas a una plataforma y en esa plataforma perfectamente contestas como alguien nos escribió, el IFEX. Y hay otras también que son online, que tienen que ver con test de capacidades técnicas. Aquí, para los que han estado pronto en alguno de nuestros talleres de LinkedIn, LinkedIn tiene una certificación de capacidades técnicas. Entonces, si yo quiero que LinkedIn me certifique, ingreso a ese espacio, realizo el test, y el mismo LinkedIn en mi perfil me ubica cuál es mi evaluación o mi calificación o mi conocimiento frente a ese tema técnico que yo puedo tener. Bueno, aquí les vamos a contar, como siempre ustedes saben que Felizmente tenemos muchos regalos. Aquí Pau nos tiene una super noticia. Claro, y como siempre, a todos los participantes de los webinars, incluso nuestros clientes, van a tener la posibilidad de ganarse. Esta vez pensamos en grande y dijimos, vamos a ofrecerle al ganador del webinar una prueba completa del Dixty realizado. O sea, les vamos a enviar un test y les vamos a enviar el resultado. ¿Qué se van a llevar? Van a evaluar Dix, van a evaluar también inglés y van a evaluar todo el tema que tiene que ver con inteligencia. Uno de los test, dos de los test que vamos a revisar acá. ¿Qué tienes que hacer para ganártelo? Simplemente tienen que seguir a Felizmente en Instagram y seguir el canal de YouTube. Tienen que buscar Felizmente en YouTube y ahí ustedes se van a dar cuenta con el símbolo, con nuestros logos, y ahí está incluso nuestros últimos webinars por si te perdiste y es la primera vez que vienes y no sabías quién era Felizmente, pues te invito a que entres en el canal y vas a encontrar un montón de información y los dos últimos webinars. Y van a hacer una última cosa, y es que en nuestra cuenta de Instagram acabamos de publicar una foto que dice, ya hiciste una prueba psicotécnica, para que al final de este webinar pongas si ya la hiciste y qué aprendiste de este hermoso taller que vamos a tener hoy. Así que simplemente 2 pasos, uno en Instagram y uno en YouTube, y se pueden llevar una prueba completa con clave y usuario. O sea, esto no es una prueba gratuita, es una prueba técnica de las que te van a aplicar seguramente en una empresa. Y así que listo. Es una prueba que te genera un informe que es súper valioso, porque tiene unos recursos interesantísimos para cada uno. Ahora, cuando veamos esta prueba, lo que además nosotros la manejamos,
en nuestras asesorías se van a dar cuenta que es muy importante, muy interesante, tiene aspectos que les van a ayudar a ustedes para conocer esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que ustedes tienen. Bueno, y entonces aquí empezamos a hablar, Paola, de las pruebas. Aquí hay unos comentarios que de pronto quisiera leer de las personas que están participando. Claro que sí. Dice Héctor Hernández, ¿por qué no se ha desarrollado hasta el día de hoy unas pruebas psicotécnicas para Colombia específicamente? Dice, sí, Laura Villalba dice, sí, claro, Wartec 360 y Valanti. Hay una persona que dice aquí, anónimo, pruebas EVA. Saludos de Nora, buenas tardes. Y sí está demostrado científicamente que todos somos diferentes. ¿Por qué miden por igual o tendencia? Anónimo dice, buenas tardes, he participado en una prueba PF-APP 3.9.4. Ok, muchas gracias. Aquí hoy tenemos a otra participante del equipo ayudándonos. Bueno, pruebas, ¿por qué no se han hecho pruebas en Colombia? Pues pruebas en Colombia se han hecho. Lo que pasa es que la mayoría de las pruebas tienen base en estudios de otros países. Por ejemplo, la prueba DICS está basada, de hecho, está basada en una teoría de los 4 temperamentos de Hipócrates, que fue un filósofo griego hace muchos años, y con esto William Moulton Marston, quien es el creador de esta teoría del DICS, él toma como base esa teoría y crea la teoría del DICS. Y acá en Colombia, lo que sí Diego, está es normalizado no, para población latinoamericana. Es decir, claramente no nos pueden medir cómo se mediría a, por ejemplo, un estadounidense. O sea, la personalidad y los rasgos de personalidad, dependiendo de la región, varían. Lo que sí tenemos en una prueba DICS es normalizado por región. O sea, digamos, en este caso, si nuestra prueba, o sea, la prueba que manejamos, sí está normalizada para latinos, pero es que es muy difícil que la normalicen por una región tan específica por Colombia, porque si ustedes ven Colombia, una cosa es las personas que son bogotanas y los comportamientos de una región como Bogotá a los comportamientos que van a tener una región como La Costa, pero ya les vamos a decir en la prueba del DICS cómo sí se pueden incluso personalizar para una empresa. Así que listo. Muchas, muy buenas las preguntas y vamos a desarrollar en este webinar básicamente 4, para que lo tengamos súper claro, vamos a desarrollar 4 pruebas. Wartec, que creo que todo el mundo o sabía que era Wartec, Macover, el DICS y la prueba de inteligencia. Las otras pruebas que nos están diciendo de boca, 360 es del DICS, sino que lo vamos a medir a mí, o sea, me miden a mí, a mis compañeros y a mi jefe, por eso se llama 360, porque es que todos me miden a mí las competencias laborales, pero básicamente se basa en el DICS. La boca es exclusivamente para ventas, entonces nos basamos en explicarles en una horita y media las que son más comunes. Así que listo, Cris. No sé si tienes algo más que decir y empezamos. No. Dale, empieza con Wartec. Listo, entonces vamos a empezar con Wartec. Bueno, ¿qué es esta prueba de Wartec? Pues esto la hemos visto, o los que no, y digamos que yo creo que los que son más millennials, centennials, no tienen idea de los que le estamos hablando, y esto básicamente es una prueba que a uno le hacían antes, que era una prueba física que le entregaban una hoja con 8 cuadritos, donde uno tenía que dibujar. Entonces, te pasaban y algunas te daban indicaciones, pero ¿qué medían? En este test lo que medían era la personalidad de los candidatos, cuál era la posición frente al mundo, cómo estaban las relaciones interpersonales y el estado de ánimo y preferencias de cada persona. Importantísimo, y que o sea, siempre nos pasaba, y es, no, es que yo dibujo horrible, eso me fue mal, porque es que yo dibujo malísimo. Pues Wartec no mide las habilidades artísticas, pero hoy estábamos hablando algo con el equipo y es que, claro, no mide habilidades artísticas, pero siempre el ser humano está atraído por la belleza. Entonces, claramente que si tú, por ejemplo, dibujabas bonito, pues uno entendía más el dibujo, porque cuando hemos evaluado Wartec, pues a veces uno ve unas cosas que ni siquiera sabe que estaba tratando de dibujar. Entonces, aunque no lo miden,
pues obviamente yo creo que sí es una prueba subjetiva y que cuando uno tiene esa atracción por la belleza de los dibujos bonitos, pues sí, digamos que va a tener relevancia como lo estés haciendo. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba? Para nosotros, felizmente, y quiero hacer una aclaración acá grandísima, esta prueba para nosotros es súper subjetiva y tiene muchas limitaciones porque depende del estado de ánimo de la persona y también del conocimiento del evaluador. Yo les voy a decir, por ejemplo, ustedes que pintan, o sea, uno que pinta cuando está triste. Entonces, por ejemplo, se le hizo tarde, ese día le terminó la novia, eso aplica para todas las pruebas, pero más en dibujos y en esta prueba que es de Wartec, pues claramente tú vas a hacer dibujos relacionados con ese estado de ánimo que tienes. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, los artistas, uno sabe que dicen Van Gogh, diferentes artistas, uno incluso crearon el expresionismo y crearon incluso temas en sus pinturas que reflejaban su estado de ánimo. Entonces, algunos resultados pues tienen que ver mucho con ese estado que uno tenga. También, como les decía, depende del evaluador. Entonces, si hay evaluadores que solamente, por ejemplo, leyeron que se trataba de, no, puso la flechita hacia arriba, entonces está bien. Puso el número de último, entonces también está bien. Creemos que no es algo que evalúe correctamente y que solamente está evaluando resultados basados en la personalidad. Algunos resultados son súper predecibles y acá tip número 1 y pauta número 1 para todos los que vayamos a hacer alguna vez Wartec, aunque ya creo que está, digamos que esta prueba está se está yendo ya a eliminarse por todo el tema de subjetividad, y es que muchas personas lo que hacían es que iban y buscaban el resultado en internet y entonces se iba, ya sé, en el primero tengo que dibujar un edificio, en el segundo una flecha, en el tercero, y eso perdía total objetividad y uno se daba cuenta que la gente no estaba respondiendo bien. Porque, ¿qué pasa? Generalmente las pruebas psicotécnicas van posterior a una entrevista laboral. Entonces, uno ya en una entrevista se da idea de cómo es la persona, cómo son sus rasgos de personalidad y le llegan con una prueba totalmente diferente, entonces uno inmediatamente los descarta. Así que, por favor, para ninguna prueba busques el resultado. Siempre hazlo de acuerdo a tu conocimiento, a tu actitud y obviamente a tus preferencias. Como la diligencia, si alguna vez les toca hacer, esta tiene dos tipos de aplicación, se puede hacer individual y grupal. Individuales que te la entregan a ti y te van a ver solamente a ti, o esta como es una prueba que digamos es usada mucho en cargos operativos y de primer nivel, o sea, de tercer nivel, perdón. Entonces generalmente se le entregaba, lo sentaban en una sala en los tiempos de normalidad, y le entregaban como a 12 personas, cada uno la hacía, le daban aproximadamente 30 minutos y la diligenciaban. Generalmente, ¿cuáles son las instrucciones de diligenciamiento de un Wartec? Le dicen, por favor, completen los dibujos partiendo del símbolo o partiendo del dibujito que aparece en cada recuadro. Póngale título a cada imagen, dígame en orden cuál fue la que más le gustó y la que menos le gustó, dígame cuál para usted fue más fácil dibujar y cuál no. Y esto tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? Cada uno de las partes del Wartec tiene una representación, o sea, representa un concepto de uno mismo, representa la afectividad, ya lo estamos viendo que es el segundo recuadro, el tercero representa los objetivos y proyectos, y si ven hay 3 líneas, entonces, por ejemplo, ahí la gente siempre tiende a dibujar algo en ascendente. Es muy raro que alguien dibuje algo bajando, y se lo dibuja, tiene que ver con su, digamos, con un momento negativo en que está viendo que las cosas están decayendo. Entonces acá siempre lo que le dicen es dibuje algo hacia arriba. La cuarta superior, la que están viendo acá, representa las ansiedades y represión. Generalmente, si usted las está numerando, pues la idea es que está fuera de últimas, ¿sí? Si uno pone primera, en el dibujo que más le gustó primero, pues entonces eso está hablando de que usted está en un momento de ansiedad. Y generalmente, siempre que estamos en procesos, estamos ansiosos. Entonces, para que vean que evalúa más. Generalmente, la primera inferior representa la energía vital, entonces también hay 2 líneas. Generalmente acá la idea es que tú dibujes algo que sea hacia arriba, una flecha, pero como les digo, acá
Si ustedes, yo les digo, lo ideal es que dibujen una flecha y dibujan una flecha, está mal, ¿sí? Es algo que les nazca desde ahí. La siguiente representa el raciocinio y si bien hay dos líneas, ¿sí? Entonces generalmente uno, no sé que ustedes están inclinados, pero ahí la inclinación es hacer cosas cuadradas y está bien porque está representando la parte lógica de nuestro cerebro. Y cuando hablamos de lógica, hablamos de figuras, de computadores, de calculadoras, de dados, ¿sí? Figuras cuadradas que representan ese raciocinio. La siguiente, que representa las relaciones personales, nos trae una línea punteada. Entonces aquí, pues mucha gente, siempre el dibujito que uno ve es la abejita, que es la que todos copian. Entonces tienen que tener cuidado porque esas relaciones personales dependen de si son dibujos con alas, pues las alas tienen un tema a nivel psicológico, de qué representan las alas, de si todo está ocupando todo el cuadro, de hacia dónde va la mariposa o la abejita, o sea, todo tiene que ver con un rasgo de su personalidad. Y lo último representa el ámbito laboral, entonces hay una línea hacia abajo, entonces la idea aquí es que usted dibuje algo que para usted sea enfocado, entonces mucha gente, por ejemplo, dibuja el sol, ¿sí? Porque lo copian, ¿sí? Pero el sol, al representar el sol, algunas llamas del sol, no crean, representa, por ejemplo, hay unos que hacen el sol con líneas puntiagudas. Eso representa en el ámbito laboral, así usted haya dibujado un sol, puede representar que usted tiene una personalidad fuerte o que está aislando a los demás, porque las puntas significan como aislar. Si, por ejemplo, hay rayitos que se conectan con aves, eso representa algo diferente. Pero como les digo, esto tiene que, o sea, para ser correctamente evaluada, una persona tiene que dedicarse casi al estudio de todo lo que es la representación, porque no solamente depende el dibujo, sino depende el trazo, depende, por ejemplo, las sombras, depende qué dibujos usted utilizó, si a algunos les hizo boca, si a algunos les hizo nariz, porque generalmente cuando dibujamos cosas que tengan que ver con la representación de objetos de cara, nariz y boca, dicen que están hablando del autoconcepto. Entonces, por ejemplo, si en las ansiedades usted dibujó un robot triste, y les digo porque alguna vez lo dibujé y me di cuenta que estaba mal, pues porque en ese momento, entonces, ¿qué está diciendo? Esa rigidez que yo estoy ahí y esa tristeza que en ese momento pues tenía. Entonces tienen que tener cuidado y como les digo, esta es una prueba para nosotros súper subjetiva. ¿Por qué es tan común? Y entonces nos dirán, ¿por qué todo el mundo hace Cuartec? ¿Por qué es tan común en los cargos? Y, por ejemplo, esto es muy común en las temporales. Y la respuesta básicamente es porque es gratis, es la más, o sea, es la prueba con más bajo costo, solamente el costo es un papel y una impresión. Es una prueba simple de aplicar, facilísima de evaluar, porque entonces ya hay unos digamos, hay unas plantillas de evaluaciones, entonces dice, dibujo la flecha, está bien. Y como no se evalúan tanto, algunas veces las evaluaciones están terribles y es subjetivo a la persona, ¿sí? Entonces, bien, 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 mal. Entonces, imagínate que tengas una evaluación de un cargo operativo para 100 personas, entonces yo simplemente no me voy a poner a revisar, ay, no, él cómo se está sintiendo en el dibujo, sino simplemente voy así, sí, bien, mal, y así te van descartando. Es aplicada a cargos operativos, entonces aquí también siempre lo que les decimos en Una Felizmente es que uno tiene que evaluar también lo que la empresa está dispuesto a pagar por quererte a ti. Entonces, si por ejemplo tú vas a un cargo directivo y te aplican un Cuartec, créanme que, o sea, en una encuesta realizada a altos directivos creo que a ninguno le han hecho Cuartec, ¿sí? Porque es una prueba muy básica y pues como les digo, muy subjetiva. Y acá algo que queremos dejar clarísimo es que esta prueba, así como la Macover que vamos a ver a continuación, está enfocada en rasgos de personalidad, en encontrar, por ejemplo, algo en el profundo subconsciente que de pronto tenga que ver con una personalidad fuerte o de pronto con algo a nivel psicológico. Y entonces no está enfocado en temas de competencias laborales, que es ahora las nuevas pruebas que sí están enfocadas más en competencias como liderazgo, o sea, en evaluar un porcentaje de cuánto está tu liderazgo. No queremos saber lo malo, sino en cuánto está tu competencia.
estas pruebas, Warteg y Macover, están más enfocadas en rasgos de personalidad. Por eso ahora estamos tan sesgados, ¿sí? Y por eso uno encontraba una persona tal vez muy amigable, pero poco competente para el cargo, ¿sí? Entonces estas pruebas, digamos que se están reevaluando mucho. Si ustedes ven ahora, incluso hasta todos los procesos los están pasando a hacer por inteligencia artificial, porque ya nos dimos cuenta que una entrevista es tremendamente subjetiva. O sea, yo estoy acá y yo, hola, ¿cómo estás? No, y puedo estar leyendo totalmente, pero una máquina sí incluso puede programarse para leerme todos los rasgos faciales, y ya está comprobado que cada rasgo facial me está hablando de una emoción. Entonces, si yo sonrío y muevo acá, entonces estoy diciendo que estoy enojada, pero eso, o sea, nosotros como humanos no lo podemos ver, porque seguramente mientras yo estoy viendo la entrevista estoy escribiendo o estoy respondiendo correos. Entonces, a partir de eso, el futuro es inteligencia artificial. O sea, se los decimos. Nosotros todavía seguimos haciendo pruebas y entrevistas virtuales, pero sabemos que tendremos que hacer una inversión en una máquina de machine learning para que podamos decirle a la persona, mire, todo lo que está diciendo su expresión facial, ¿sí? Porque queda muy difícil hacerlo. Entonces, simplemente esto es Warteg. Quisiera que nos dijeran si hay preguntas de Warteg. Okay. Ahí, mientras nos llegan las preguntas, lo que yo les sugiero a las personas que están conectadas es, si en algún momento tienen que responder a una prueba Warteg, investiguen un poco y empiecen a pensar qué dibujos ustedes harían, ¿sí? Como que no lleguen tan sin saber qué tipo de dibujos o de nombres. O sea, prepárense ustedes. Así como uno se prepara para una entrevista, pues debería prepararse para este tipo de pruebas si se las hacen, porque hay empresas que todavía las están haciendo, y es importante que yo piense qué dibujaría, pero desde lo que yo haría, no desde lo que voy a copiar porque encontré en internet. Bueno, aquí tenemos unos comentarios de Fernando. Dice, ese tipo de test Warteg nunca me ha gustado desarrollarlo. Además de que es la misma de siempre, los mismos estímulos. También dice, exacto, alguna vez hablando con una persona de selección me decía que ya es obsoleta, además que la gente ya sabía cómo responderla. De acuerdo. Y aquí, por aquí yo había visto otro. Hice la prueba Warteg de 16 cuadros. Warteg es de 16 campos, tengo entendido. Y dice Jenny, hace rato yo soy directivo y para este cargo no me hicieron esta prueba. De acuerdo. Sí, así es. O sea, para nosotros, los volvemos a decir, para nosotros Warteg está obsoleta, pero teníamos que hablar de Warteg. O sea, es una prueba que todo el mundo nos pregunta, ¿y por qué me hacen Warteg? ¿Qué significan esos dibujitos? Entonces teníamos que hablar de eso. Para nosotros, como les decimos, es una prueba que está ya obsoleta, pero se sigue aplicando mucho. Se sigue aplicando mucho, y la idea es que ustedes sepan, por favor, que no copien. Ojalá solamente hoy vean esto y no se pongan a revisar, porque es que entre más uno conoce las pruebas, pues uno dice, ay, acá voy a dibujar así, ¿sí? Y entonces ahí ya pierde toda la calidez, la validez de la prueba. Y entonces nos vamos a ir con una prueba que también es subjetiva, que también es de dibujos, pero es mucho más fuerte, y se llama el test de Macover. Yo no sé si alguna vez, y quisiera que nos respondieran en el chat mientras yo voy avanzando, si alguna vez los pusieron a dibujar, o sea, a dibujarse en una hoja, o simplemente le dijeron, dibuje una persona, y le pasaron una hoja, un lápiz y un borrador. Y entonces uno se iba, algunos éramos muy creativos, otros era como, ay no, es horrible, y hacía una bolita, un palito, las piernitas y las manitos. Y de pronto iba avanzando la prueba, y entonces la persona que te estaba entrevistando, no, necesito que hagas un dibujo más con mucho detalle, que añadas las manos, que pongas una boca, que pongas una nariz, que me digas el sexo del dibujo. Y entonces las personas empezaban a decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué me ponen a dibujar? Hay otros que nos ponen a dibujar árboles, hay otros que nos ponen a dibujar una casita, un arbolito y una montaña. Todo esto tiene un tema muy profundo de conciencia y de todo el tema que llevamos en nuestro subconsciente, pero hoy vamos a ver este test de Macover.
¿Qué es y qué mide? Es una prueba gráfica, básicamente, que representa rasgos de la personalidad. ¿Por qué no nos gusta? Y yo también vuelvo a decir y hago la aclaración, esto es un concepto de una felizmente, y estas pruebas no me gustan mucho porque primero, esta se enfoca en encontrar lo malo de la persona. O sea, el test de McCoy es un test profundamente psicológico que lo que quiere medir es algún tema psicológico que está mal en ti. Entonces te van a evaluar mucho tu autoconcepto, cómo es la imagen total de ti mismo, entonces si tienes baja autoestima, cómo es la relación con tus padres, cómo es la relación con tu sexualidad, cómo te expresas, o sea, se pueden medir un montón de cosas en una imagen. La imagen corporal, entonces si uno se dibuja grande, pequeño, al lado, derecho, izquierdo, cómo es el estado emocional actual, entonces si tus trazos son débiles, si tus trazos son fuertes, si cómo está tu cara, si estás sonriendo, o sea, cómo está la cara del dibujo, y se evalúan muchos temas y componentes sexuales, cómo estás dibujando el sexo, cómo están dibujando las manos, todo eso tiene que ver con el área sexual. Perdón. Acá, entonces, vamos a ver un poco cómo hacerla y cómo nos evalúan. Entonces, como la diligencia, seguramente lo que van a decirles, realice un dibujo de una persona utilizando el tamaño total de la página. Incluso algunos entrevistadores o algunos psicólogos, esta es una prueba exclusivamente de realizar por un psicólogo. Entonces, por ejemplo, nosotros no lo hacemos, somos administradoras, ingenieras y trabajadoras sociales, y creo que sí, Yasmín sí es psicólogo, ¿sí? Pero solamente una persona del equipo de una felizmente psicóloga, entonces nosotros no tenemos toda la capacidad para hacer el test, además que hay personas que se especializan en McCoy. Y esto creemos que es algo más para tratamiento y terapia psicológica que para un test de selección. Como les digo, es la opinión muy personal de una felizmente, porque habla y tiene que tener una persona una fuerte base psicológica para revisar todo. ¿Qué tienen que hacer acá? Respondan todas las preguntas. Seguramente el entrevistador les va a decir, por favor, dibuje una mano, o por qué dibujaste así, por qué dibujaste la mano un poquito más abajo, cuéntame el sexo, y entonces van a empezar a hacer preguntas. Entonces, ¿qué puede pasar? Como es un test tan profundo, seguramente van a haber preguntas incómodas. Y si tú respondes, no quiero contestar, o no, es una situación compleja de la que no quiero hablar, está bien. Pero quiero que sepas que en ese momento, pues ya hay algo que le queda al entrevistador como una anotación de que hay algo que tiene que evaluar, y el entrevistador seguramente sabrá que hay algo en tu personalidad, en la parte sexual, en un miedo, en una ansiedad, en una depresión pasada. O sea, a través de un simple dibujo pueden evaluar muchísimas cosas. ¿Cómo se aplica esta prueba? Generalmente se puede también hacer individual o grupal. Generalmente es muy individual porque es muy personal, y aproximadamente dura 20 minutos. Entonces acá la pauta más grande es que ustedes permanezcan tranquilos. Si ustedes ya ven que le están haciendo preguntas incómodas, simplemente recuerden que primero la dignidad, entonces no respondan, y eso para cualquier entrevista. Si usted se siente incómodo, pues simplemente dígalo, expréselo y deje que paren la prueba. ¿Qué se evalúa acá? Entonces, un test de McCoy es como el que ustedes están viendo en la parte izquierda. Acá vamos a evaluar tamaño de los dibujos, eso tiene que ver con el autoconcepto. Entonces, por ejemplo, si usted se ve súper delgado, entonces está diciendo tiene baja autoestima. Si se pone tan grande, uno diría con esta persona tiene un ego gigante. El tamaño de la cabeza también tiene que ver con el tamaño o el nivel de raciocinio. Por ejemplo, acá ustedes ven que tiene unas manos pequeñas y sus pies se dirigen hacia la izquierda. Eso tiene que ver con que hay una tendencia hacia el pasado. O sea, todo se evalúa. Acá ustedes ven que hay un trazo súper gigante y grande, que hay un saco por debajo casi de los genitales, entonces de pronto puede estar hablando de una persona con un tema en su sexualidad que quiere ocultar. En fin, o sea, acá podemos evaluar mucho, pero como ustedes ven, también es una prueba subjetiva. Se está tapando el cuello, hay un énfasis muy grande acá en el cuello, y por ejemplo en el cuello, los hombres que tienen la manzana de Adán.
Y esto representa el tema de la masculinidad, entonces uno podría estar pensando cosas raras, ¿sí? Entonces, imagínense todo lo que uno puede evaluar, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, ver recurrencias en los dibujos, entonces, por ejemplo, acá en este dibujo hay una recurrencia y es que se va mucho al detalle, si ustedes ven, tiene detalle acá en el cuello, el dibujo de la cara está súper bien detallado, abajo le dibuja hasta cordones, pero todo habla. La proporción, como les digo, acá se dibujó muy grande todo su tronco, pequeñitos los pies y las manos. Hacia dónde va la mirada, si ustedes ven el dibujo, tiene una mirada hacia abajo, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con un trasfondo a nivel subconsciente. Entonces, para nosotros, esta prueba, pues claramente es súper subjetiva y tiene un componente técnico muy, muy, muy alto. Entonces, depende el resultado de la habilidad del intérprete. Y acá, por ejemplo, sí se aconseja a las personas que lo estén haciendo que revisen previamente y tengan, digamos que, un antecedente porque la prueba, ¿sí? Generalmente este test de McCoy, ¿cuándo se realiza? Se realiza en casos, por ejemplo, si yo necesito un psicólogo clínico, pues yo le tengo que realizar pruebas psicológicas. Si yo tengo, por ejemplo, enfermeras que vayan a estar en casas internadas o por ejemplo, casas que tengan que ver con problemas, que manejen niños con problemas de abuso sexual o gente que vaya a trabajar en un sitio como una prisión, yo le tengo que hacer pruebas psicológicas porque generalmente, por ejemplo, los guardias de seguridad de la prisión pues viven casi que en la misma, digamos que en la misma condición de un preso, pues porque están encerrados, están confinados, están en una energía que vive y en unas condiciones que viven los presos. Entonces, ahí yo tengo que aplicar test psicológicos así de profundos, pues para no tener y entrar de pronto a una persona que tenga algún delirio de persecución o que sea de pronto un asesino en serie, o sea, eso se puede saber por un test de McCoy o por un test también como el que vimos de Wartek, que está muy enfocado con la personalidad y este test está muy asociado con el autoconcepto, entonces con muchos rasgos asociados a encontrar cuál es el problema psicológico que tienes. ¿Listo? Está enfocado en personalidad y de nuevo no está enfocado en competencias laborales. Entonces para nosotros pues es una prueba súper limitada en cuanto a que no mide competencias y es muy útil para, de verdad, cargos que requieren como un alto nivel de calidad mental, no sé cómo se dice, Cris, pero sí es básicamente como de sanidad y de tranquilidad. En esos casos se puede aplicar el test de McCoy, pero para una persona que tenga mucha experiencia en el análisis de esta prueba. No sé si hay alguna pregunta. Quedó una de la prueba anterior de Wartek, de 16 campos, ¿es para evaluar qué tipo de cargos? Jennifer dice, quisiera saber más sobre las pruebas de valores y pruebas DISC. Laura Villalba, sí, yo la hice una vez y luego me colocaron a escribir una historia. Sí, fue horrible, dice Nora, sí fue horrible, entendí mal y solo hice la silueta. Fernando dice, si dibujarse a uno que colocarse piso, igual que el árbol de una casa o los tres. La frase, a mí ese día me quedó muy feo el dibujo, dice Natalia. Y Nora nuevamente escribe, y más los que no nos gusta el dibujo y hacemos figuras de alambres. Jason, sí la tuve que hacer, pero me dijeron solamente 30 segundos para dibujar. Y Jenny Cerrato dice, este test me lo realizaron, una psicológica y fue incómoda. Estuvo todo el tiempo mirando y emitiendo sonidos. Además recuerdo que no le puse piso y me dijo que era inestable. Y Héctor dice, esto concluye más bien que la persona no sabe dibujar o se evaluó primero. Es una pregunta. ¿Estamos conectadas? 61 asistentes. Listo, súper. Bueno, sí, efectivamente esta prueba tiene más enemigos que amigos porque es una prueba muy incómoda y como ustedes dicen,
o sea, yo les vuelvo a decir, si uno va a mirar a los pintores más famosos, uno sabe cómo es, por ejemplo, se dice que Vincent Van Gogh tuvo una vida súper desgraciada, y eso se ve en sus pinturas, o sea, son pinturas lúgubres, tristes, con mucho sentimiento hacia la depresión. Picasso, dependiendo de sus épocas de su vida, creó movimientos culturales y eso transmitía unas pinturas con alegría, había otras con tristeza. Esta pintura, pues, que es tan famosa, pues representa a una mujer que no sabemos si está sonriendo, no sabemos si está triste, ¿sí? La Mona Lisa representa, digamos que una expresión de a veces de como sin sentido, aunque nos dice que es reflexiva. Entonces imagínense lo que puede ser un dibujo, ¿sí? Claramente hay unos lineamientos de que tienes que utilizar toda la imagen, no hacerla ni muy grande ni muy pequeña, y si tiene que ver la línea, dice que si uno no le pone piso, pues que es una persona inestable o que está volando, o sea, siempre está como en el aire, pero como les digo, para nosotros es muy subjetiva. Por eso, para nosotros la mejor prueba es una que se enfoque en temas de un cuestionario donde yo tenga estadística y donde yo sé que si no dibujo bien, pero puedo contestar, si tengo el nivel de lectura, pues puedo contestar, y estas son las pruebas DICS. Entonces, como yo les digo, los dos que acabamos de ver son pruebas comunes, pruebas que nos hacen, y simplemente pues nosotros acá exponemos qué significa para el conocimiento de todos. Así que vamos a seguir con Cris, que nos va a explicar nuestra maravillosa prueba, de las cuales nosotras somos fan número 1 y que tenemos actualmente en nuestros servicios, y es la prueba DICS. Dale, Cris. Efectivamente. Entonces entramos ya con pruebas que son orientadas a medir más el comportamiento, para medir situaciones, porque lo que hace es que nos pregunta sobre situaciones, nos plantea situaciones y nos dice cómo actuaríamos nosotros. Entonces, y tienen un tiempo definido, y eso hace que pues nosotros digamos que podamos contestar de una manera apropiada. El DICS, como les estaba contando anteriormente, es una prueba que está basada en los 4 comportamientos de Hipócrates. La teoría DICS la creó William Moulton Marston, quien es un psicólogo que trabajó en la Universidad de Harvard y fue el creador del polígrafo. Entonces ya se imaginan todos los estudios que tuvo que haber hecho William Moulton Marston para poder identificar en temas de comportamientos y poder crear el polígrafo. ¿Qué es la prueba DICS? Es un modelo que nos ayuda a identificar los estilos de comportamiento, nos ayuda a identificar cómo reaccionamos frente a diferentes situaciones, nos ayuda a analizar y a revisar esos comportamientos y a revisar cómo manejamos nuestro cerebro. Aquí vamos a mostrarles un poco qué significa y qué es lo que nos muestra el DICS. El DICS traduce, de hecho la llaman también la teoría de colores, y también está basada en la teoría de colores de Kandinsky. Kandinsky fue un pintor que también tiene su teoría, y sus cuadros son supremamente coloridos, y él tiene una teoría donde dice que el amarillo significa algo, que el verde, el azul, digamos que también se tomó con esa teoría. La D traduce determinantes o directos, porque son personas directas. La I es de influyente, la S es de serenos y la C es de concienzudos. Vamos a ver rápidamente qué significa eso. Resulta que la teoría del DICS lo que dice es que nosotros tenemos un plano cartesiano, como el que vemos en la pantalla. En el eje horizontal vamos a encontrar que por un lado tenemos personas que somos activas y otras que somos pasivas, ¿sí? Entonces, los invito a que ustedes se vayan identificando entre activos y pasivos. Y tenemos en el otro eje personas que son racionales, la parte de arriba, o emotivas. Entonces, o soy activo, o soy pasivo, o soy racional, o soy emotivo. Los invito a que nos vayan contando en el chat cómo se identifican ustedes. ¿Qué significa que yo sea activo racional? Soy una persona directa. Entonces, esas personas son
personas que van a ser, son activas, son personas pragmáticas, son personas que lideran, súper orientadas al logro, son personas que van a buscar el logro, o sea, son personas que yo dejo en un lugar y me abren mercado. Esos son los activos racionales. Los activos emotivos son esas personas alegres, son esas personas que motivan al equipo, son súper sociables, optimistas, son personas que en un equipo son los que llegan a una reunión y son los que cuentan el cuento. Son el chiste y siempre como que ayudan a que todo sea mucho más alegre. Por el otro lado encontramos los pausados. Los pausados racionales son esas personas que son súper calculadoras, son personas racionales, son personas que son rigurosas con unos altos estándares de calidad, pero que son súper, o sea, son meticulosas con todo. Son personas que los números orientadísimas al detalle. Entonces, ellos no te dicen un 566.000 algo, sino que te dan el número completo, 566.387,95, algo así. ¿Qué tipo de personas encontramos o cargos encontramos en estos colores? Cargos como el área financiera, control interno, auditores que tienen que cumplir con una normatividad. Y los pausados emotivos son personas súper colaboradoras, serviciales, son esas personas que en una reunión están pendientes de que todo el mundo tenga bebida, que todo el mundo tenga comida, que estén súper bien atendidos. El DIC se basa en esta. Cuando te hacen una prueba y si todos van a participar en el concurso, el que se gane el concurso va a saber, de acuerdo al informe que se le genere, qué color tiene. Pero eso, digamos que no es ni bueno ni malo que yo tenga un color. De hecho, todos tenemos un poco de todos los colores. ¿Ok? Entonces, esta es la base de la teoría del DICS. En el siguiente slide lo que encontramos es qué es para qué nos sirve esta prueba. ¿Qué es lo que nos mide? Nos mide cómo estoy yo frente al cargo. Entonces, esta prueba tiene unos cargos definidos y me mide a mí frente a cómo salgo yo frente a ese cargo. Y aquí maneja dos conceptos interesantes y es el perfil natural y el perfil adaptado. El perfil natural nos mide el perfil donde cuando estamos en la casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, donde nos soltamos y somos realmente quienes somos. Lo que deberíamos es ser igual en todo lugar, pero cuando vamos al trabajo a veces tenemos que mostrarnos de una manera diferente. Entonces, lo que hacemos es que ponemos un perfil adaptado. Él nos muestra los dos y nos dice cuál es ese match, cuál es ese ajuste que yo tengo al cargo que yo estoy buscando. Entonces es mucho más claro y más exacto en la medida que tengo un perfil de un cargo y reviso el perfil del cargo con el perfil de la persona. Entonces reviso cuál es ese ajuste. Mido también unos rasgos que son únicos porque están basados en mis respuestas de temas de personalidad y de comportamientos. Nosotros lo usamos para temas de revisar ajustes del cargo, para procesos de selección. También lo realizamos para planes de desarrollo, porque la prueba nos permite identificar cuáles son las fortalezas, las oportunidades de mejora y qué debería la persona hacer para potencializar lo que ya tiene fuerte o empezar a desarrollar eso que no tiene y necesita desarrollar. Y también para alinear equipos. De hecho, conocemos empresas donde han realizado esta prueba para toda la empresa y ya identifican de qué color es la empresa, de qué color es el equipo, yo de qué color soy y en las oficinas, pues cuando estaban en las oficinas tenían yo soy amarillo, yo soy verde, yo soy rojo y de esa manera la comunicación fluida porque yo sabía cómo se comportaba la otra persona. En el siguiente cuadro lo que vamos a ver es, dependiendo de la comunicación, pásalo porfa al siguiente que no se ve exacto. Dependiendo del color, ¿cómo es esa comunicación? Entonces, por ejemplo, un rojo, su comunicación es que habla y manda, es directo. Un amarillo habla y escucha, o sea, que convence, inspira, es hablador. El verde, que es un sereno,
no es que hable mucho, él más bien escucha y sigue las instrucciones. Al sereno hay que darle las instrucciones claras. Y un azul es una persona muy callada, pero que siempre está asegurando que todo se haga bien. Dentro de las fortalezas, el directo imparte una disciplina, lidera, el amarillo lo que hace es que retroalimenta, el verde instruye a otros, o sea, colabora, ayuda a capacitar a otros, y el azul minimiza el riesgo, los errores. El azul necesita todo el tiempo tener claridad de qué es lo que no va a haber ningún riesgo. En temas de números es muy exacto, miren que el rojo redondea, el amarillo redondea mucho más, el verde es exacto, dice tal cual el número como es con sus decimales, y el azul lo dice exacto también con sus decimales, es muy exacto. Con respecto a la autoridad, el rojo está basada en el temor, porque ellos son directos y ellos no se preocupan mucho por cómo se siente el otro, les gusta el poder y más bien mantienen una distancia. El amarillo le gusta, es carismático, él motiva, le gusta el buen ambiente. Al verde le gusta la experiencia, que la otra persona se sienta atendida, agradable. Y le gusta la burocracia, y la burocracia, o sea, atiende a los niveles de las personas. Y los azules les gusta las reglas, las normas, ellos más bien son distantes, ellos no son mucho de atender o de estar con las personas, sino más bien solitarios. Esta es la prueba que nosotros usamos, realmente es la prueba que nos da una información muy valiosa con respecto a los comportamientos. ¿Qué ventajas tiene? Esta es una prueba que se puede hacer en papel, pero también se puede hacer online. De hecho, nosotros la hacemos online. Lo que hacemos es enviarle a la persona un correo donde puede responder a las preguntas. No tiene frases que se repitan. Generalmente hay muchas pruebas que tienen frases de validación. Entonces te hacen la misma pregunta de diferente manera para ver si respondes lo mismo. Esta no la tiene. Los cuestionarios son aleatorios, o sea que alternan preguntas. No hay una persona que no, la primera le van a contestar. Entonces es más difícil que las personas puedan copiarse si estando en casa. Tiene un algoritmo de 1600 probabilidades, con la cual se generan muchos informes que es solamente para una persona. Y de hecho nosotros lo hemos comparado porque podemos tener dos personas de color azul. Sin embargo, el informe, las fortalezas y hasta las mismas sugerencias del plan de desarrollo son totalmente diferentes. Y hace preguntas con incidentes críticos, o sea, para que le permite validar al candidato qué es, cómo está evaluado. Este es un ejemplo de cómo sale el informe del DICS. Aquí estamos hablando de una persona que es azul, nos muestra un poco lo que les estábamos explicando, la metodología. Tiene muchos recursos, esto que les está mostrando Paola son recursos online, hay un libro del lenguaje de colores de más de 300 páginas, hay videos, muestra cada uno de los comportamientos o cómo es cada persona de cada color. Si yo soy verde, entonces me describe totalmente cómo soy, cuál es la zona de genialidad. Entonces, para que se animen a participar en el concurso, porque esto es lo que ustedes pueden recibir si ganan. Aquí está la información, te muestra el ajuste del perfil, lo que les contaba del perfil natural y el perfil adaptado, cómo te mueves en tu perfil natural, cómo te mueves en tu perfil adaptado y además cuál es ese ajuste, lo que les decía, el ajuste del cargo de la persona, de su perfil natural frente al cargo. Aquí es una persona que tiene un ajuste muy alto, es del 90%, y nos muestra cuál es ese porcentaje de color que tenemos. Entonces, además nos muestra una cantidad de información de cuáles son los estilos de comunicación, de delegación, trae absolutamente toda esta información con respecto a las competencias laborales y cuál es la persona descritas claramente, las fortalezas, lo que puede potencializar, lo que puede neutralizar. Hay un plan de acción, un plan de desarrollo y te muestra audios, qué tipo de libros puedes revisar, algunos videos que te envía a hacer para empezar a complementar y a mejorar
este tipo de, aquí están lo que es las fortalezas para potencializar, aquí Paula nos está mostrando, y cómo lograrlo, entras y encuentras todos esos recursos digitales que te da la prueba para que lo puedas realizar y pues y quedas con él. Técnicas de investigación, por ejemplo, aquí les está sugiriendo esta persona técnicas de investigación y muestra audios, escuchar audios, ver los videos, libros o resúmenes de libros, o a veces envía también e-learnings, donde envía plataformas pues que tienen un costo, porque esto no es gratuito todo, pero sí le da idea de dónde puede encontrar información que puede mejorar. Bueno. Aquí estamos y acá también tenemos el test de inglés que hacemos en esta prueba, donde nos ayuda. Ahora el inglés es una herramienta, una habilidad que necesitamos, y aquí también nos mide, y lo bueno es que nos da el nivel de inglés dentro del marco común europeo. Y el test de inteligencia, que ahora también les vamos a contar sobre qué mide este test de inteligencia y cómo lo manejamos. Ok, Paula. Ahora pasamos ya al test de inteligencia. El test de inteligencia, lo que mide aquí, y aquí se basa, digamos que hay varios estilos, hay varias inteligencias, de acuerdo a Gartner. La teoría de Gartner, sí. A la teoría de Gartner, hay inteligencias visuales, visual espacial, lingüística, lógica, que tiene que ver con las matemáticas, corporal, que es como la parte kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal, naturista. Hay muchas inteligencias, pero pues depende también de lo que necesitemos. Seguramente en una escuela de arte, pues tienen las pruebas específicas donde miden inteligencia musical, inteligencia corporal, si es una escuela de teatro, para identificar eso. Nosotros en las pruebas del DICS medimos no todas estas inteligencias, medimos la espacial, la verbal, porque es muy importante, la de matemáticas se mide, y algunas intrapersonales, memoria, por ejemplo, es otra de las habilidades que se miden en esta prueba. Cristi, aquí tienen algunas preguntas. Dale. Del test del DICS. Bueno, por acá dice Fernando, de acuerdo al nivel del cargo operativo, mando medio, gerencial, ¿qué tipos de pruebas se deben aplicar? Bueno, como contamos en operativos, generalmente se aplican pruebas de personalidad o se aplican pruebas técnicas, como la WARTEP, lo dijimos ahorita. El Macover no se mide mucho para operarios, se miden más de personalidades como el 16PF, que todavía lo aplican. Para mandos medios ya empieza uno a ver pruebas como el DICS, pruebas directamente asociadas al área en la que va a estar, como las pruebas que se hacen orientadas a ventas. De hecho, hay DICS, por ejemplo, para ventas, y identificar cuáles son esas habilidades de ventas. Pero este tipo de pruebas como el DICS se hacen para mandos medios y hacia arriba. Ok, por acá dice Stephanie, una vez me pidieron hacer un escudo que representara mis valores. Bueno, esas David, son pruebas de David. valores. Alguna vez estuve en una jornada de casi un día completo presentando pruebas psicotécnicas. Creo que fueron 4 pruebas. ¿Qué opinión les merecen esas jornadas tan largas? En mi caso terminé súper agotado y desgastado mental y emocionalmente. Y de alguna manera sentí que me habían esculcado demasiado mi interior. Sí, tienes toda la razón. O sea, todo un día en prueba realmente no sabrían para qué tipo de vacante o qué empresa. Generalmente un día no se demora tanto en un proceso, en unas pruebas, a no ser que te estén haciendo a veces lo llaman inducción o capacitación, pero es para identificar si la persona realmente tiene las competencias, si lo tiene, y lo manejan como pruebas, pero realmente las pruebas deberían ser máximo 2, 3 horas. Y acá sí quiero anotar, Cris, que lo que pasa a veces es que ejecutan pruebas de tanto, digamos, de un tiempo tan prolongado para al final hacer las pruebas psicotécnicas fuertes. O sea, al final aplicas DICS
Y entonces lo que pasa es que generalmente, me acuerdo, la persona que me está diciendo, me acuerdo que alguna vez yo participé en una prueba en Koala para un tema de trainer. Y empezamos como con juegos de roles, que estos no son pruebas psicotécnicas, sino ya son pruebas de competencias. Entonces te ponen, por ejemplo, arma una figura, con equipos incluso. Entonces acá ya son juegos de roles donde yo quiero ver cómo está tu nivel de liderazgo, pero ya cómo interactúas con las personas. Y al final y van las pruebas fuertes de competencias, las de inteligencia. Entonces uno ya en ese nivel de agotamiento, lo que puede hacer es que mida cómo respondes al estrés, cómo respondes de verdad, a una presión real que se genera durante todo el día, pero la verdad es que son muy pocas y muy raras este tipo de pruebas. Generalmente son las más comunes, las que estamos haciendo online en este momento y que son máximo de 1 hora, porque ya incluso en 1 hora uno ya está agotado físicamente leyendo. Entonces, no sé si haya otra pregunta. Adriana dice, quisiera poder entender como si el perfil de uno es más operativo y quiere ya cambiar a un perfil más de jefe, ¿cómo resuelve las pruebas? Porque me descartaron de un proceso por ser más operativa, pero el cargo no pedía experiencia en el manejo de personas. Bueno, ahí lo mejor que puedes hacer es compararte cómo estás para ese cargo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos generalmente con un cliente es que si él está en un cargo de asistente, así él quiera hacer un cambio también asistente, la idea es que siempre te comparamos con un cargo superior, para que sepas cómo, o sea, qué competencias te faltan para llegar a ese cargo. Entonces, en la prueba que viste, si vas a ver cuánto necesita el director, el que ves ahí rojito, cuánto se necesita en el directivo y cuánto tú tienes, ¿sí? Para saber y hacer un plan de mejora para llegar a eso. Eso no va a ser rápido porque estamos hablando de competencias que se desarrollan en el tiempo. Entonces, si te están pidiendo ser líder, entonces la idea es que ahí, ¿cómo se desarrollan las competencias de liderazgo? No, o sea, no necesitas que te asignen a una persona, pero si tú empezar de manera proactiva a tener un equipo, incluso en tu casa, en los grupos de universidad, meterte a voluntariados donde tú puedas ejercer liderazgo y así aumentar las capacidades. Las competencias laborales tienen algo que, a diferencia de las cognitivas, no se aprenden, o sea, no son tan fáciles de aprenderse leyendo, sino haciendo. Esa es la mejor forma y la mejor forma de subir esos niveles del TICS. Listo. David dice pasivo racional y por aquí Anónimo dice activo racional. Esa soy yo. Joana, bueno, es una prueba excelente. En un congreso la realicé y mi perfil es activo racional. Y ya. Dice Jennifer, ¿cuál sería el color ideal para un cargo gerencial? Mira, eso depende hasta de la cultura de la empresa. Nosotros cuando hacemos procesos le enviamos a los jefes para que ellos mismos, respondiendo una encuesta, una prueba, se identifica cuál es el estilo, porque yo puedo buscar un vendedor y el vendedor es genérico, pero resulta que el estilo del jefe o del gerente es un poco, o es directivo, o es un poco más verde, más sensible, más incluyente. Entonces, que se ajuste, eso es lo que buscamos, que el ajuste sea casi que personalizado a esa empresa o a ese jefe. Entonces, depende, pero lo que generalmente tienes que identificar es cuáles son esas fortalezas, en cuáles son esos cargos donde tú quieres trabajar y cómo, qué es lo que se espera de una persona en ese cargo para identificar si yo tengo o no tengo esas competencias, esas fortalezas y si no empezar a desarrollarlas. Bueno, vamos a pasar al test de inteligencia. El test de inteligencia que nosotros estamos manejando evalúa la inteligencia general, o sea, cómo estás en 5 procesos. La inteligencia fluida, que es lo que mide, implica el que seas capaz de pensar, razonar de manera abstracta y resolver problemas. Tiene que ver con razonamiento lógico, figurativo y verbal. Devuélvete al anterior, porfa, que no he terminado. Eso es lo que maneja la inteligencia fluida. También medimos la inteligencia cristalizada,
que tiene que ver con todo lo que la capacidad de resolver nuevos problemas. O sea, me ponen un problema y yo qué tan fácil lo puedo resolver, qué tan recursivo soy. Usa la lógica e identifica nuevos patrones. ¿Qué tan recursiva puede ser la persona? Y aquí se mide mucho el léxico verbal, o sea que aquí uno mide si la persona lee o no lee mucho, y esas relaciones semánticas, entonces tiene que ver con todo el tema de ortografía, que yo pueda redactar, que yo realmente pueda generar cosas. En la velocidad de pensamiento también se mide y es la capacidad de establecer una relación entre lo que yo pienso y el tiempo en realizar esa tarea. Entonces, lo tengo aquí en mi cabeza y cómo logro hacerlo realidad, cómo logro ejecutarlo y qué tanto me demoro. Aquí medimos todo el tema de razonamiento inductivo, de aritmética, de esa agilidad para hacer procesos en la mente, matemáticos y de orientación espacial. Todo ese tema de uno imaginarse cosas y después plasmarlas. También medimos el procesamiento visual. El procesamiento visual tiene que ver con esa velocidad que una persona capta y reacciona a la información que recibe. O sea, lo que yo veo, que lo tenga y que además vea todo. Hay pruebas donde te dicen, mire este dibujo por 1 minuto y después te hacen preguntas de cuántas personas habían, cuántos tenían el cabello rojo, el recogido, o sea, todo ese tema de detalles. Y el tema de memoria, que es la capacidad que tienes para retener información y recuperarla voluntariamente, que la tengas ahí. Entonces, el test de inteligencia que nosotros medimos o realizamos mide estos procesos. No mide inteligencia emocional, es solo inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional la mide el DICS, la prueba que les contamos anteriormente. Bueno, además aquí les vamos a mostrar un gráfico que es lo que evalúa, pasémoslo porque ya se los conté. Y ¿cómo lo evalúa? Lo evalúa haciendo este tipo generando este tipo de secuencias donde te hacen preguntas como ¿cuál sigue? ¿Cuál es ¿Me estás hablando, Pau? No te estoy hablando. Como razonamiento figurativo es que te ponen figuras y te dicen, bueno, ¿cuál es la que sigue? ¿Cuál es la secuencia? Razonamiento lógico, razonamiento espacial, es ubicar una figura en un espacio, la memoria, que son como todos esos jueguitos que hacemos. Entonces, ¿cómo nos podríamos preparar para este tipo de test? Es simplemente buscar este tipo de pruebas. De hecho, hay unas apps que Pau... ¿me recuerdas el nombre? No te escuchamos. Aló, ya, perdón. Entonces ahí la idea es, les voy a nombrar para mí la mejor, es Lumosity. Lumosity. Esta es excelente para todo lo que tiene que ver con razonamiento lógico, orientación especial, memoria y aritmética. Y te va a botar 3 test diarios gratis, donde te evalúa y es con tiempo. Es una de las mejores también. Aunque ustedes no lo crean, Duolingo también me está evaluando todo este tema de razonamiento lógico. Y acuérdense que cuando yo aprendo un idioma, también estoy sumando la inteligencia porque manejo temas semánticos, temas de memoria, porque para hablar un nuevo idioma, uno tiene que tener mucho vocabulario. Como tiene el vocabulario, uno empieza a memorizar palabras para tenerlas en una estructura mental, que es lo que llamamos lógica, ¿no? Saber que hay unas palabras para preguntar, otras para responder. Así que son las 2 más recomendadas en este caso. Okay. Y bueno, acá, Cris, para tener en cuenta en el test de inteligencia, que no solo, o sea, que porque, digamos, los test online de inteligencia son objetivos, es que son herramientas que están estandarizadas. Entonces, acá muchas personas le colocan la prueba con tiempo. Entonces, uno está viendo el relojito, ¿no? O sea, uno ya está estresado con la prueba, ¿sí? O sea, ya empieza estresado. Entonces, él va en la pregunta 30 de 100 y le queda media hora y uno está el competente, ese DICS, que es ese rojo que le gusta la competencia y dice, no la terminé. Entonces llegó a la pregunta 94 y ¡pum!, se le cerró la prueba.
Entonces, llega y se estresa, me fue súper mal, yo sé, no la pasé, me fue terrible. Ojo, acá no se basa en el número de respuestas totales, sino en las que responda bien de acuerdo al promedio de la población. Entonces, el promedio, por ejemplo, el promedio puede estar en que llegan a las preguntas 60, entonces usted ya llegó hasta la pregunta 90, pues usted está por encima del promedio. Si ustedes ven acá, en todos los test, incluso en el DICS, yo estoy evaluando promedios, ¿sí? Y acá, importante, es no puede subir el nivel haciendo un entrenamiento el día anterior. O sea, si le toca inteligencia, yo he visto personas que el día anterior están estudiando, haciendo el álgebra de Baldor. O sea, he visto personas que se estresan mucho porque además un proceso de selección básicamente le va, o sea, un trabajo para nosotros es ese tema que nos va a permitir tener una subsistencia económica. Entonces hay personas que se preparan mucho, que leen un montón y está bien prepararse en temas de conocimiento de la empresa, de pronto de temas de sector, por si te hacen una prueba técnica, pero prepararse para la inteligencia un día anterior, si tú no has leído, si tú no eres muy bueno para la matemática, lo que estás haciendo es generar un estrés que va a hacer que obviamente la prueba salga mal, pero no porque seas malo, sino porque generaste tanta tensión que tu nivel de concentración no va a ser el más óptimo. Así que tenlo muy en cuenta. Listo, Cris. Entonces, pautas generales. Cuéntanos. Okay. ¿Qué pautas? Y aquí terminamos de contarles las pruebas que teníamos para esta noche: Wartec, Macover, el DICS y la inteligencia. También pues hay pruebas de inglés, como vimos en el informe. Pero ¿qué es importante de todo este proceso? Pues que ustedes tengan presente unas pautas para que se dispongan de una manera tranquila a realizar estas pruebas. Uno, no dé respuestas extremas, no todo el tiempo de sí o no, o yo soy el perfecto, o no soy malo, o no me gusta, sino que midan ustedes también ese tipo de respuestas. No abusen de, no sé, no aplica, porque pues la idea de estas pruebas es poder identificar comportamientos, rasgos de personalidad o temas técnicos. Entonces, si no sé, pues seguramente no les va a ir muy bien en la prueba. Respondan con una postura decidida. ¿Qué es lo que ustedes son? Por aquí cobra importancia el conocerme, el saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y poder tener claridad en esas pruebas. Muéstrense lo más humano posible, o sea, no sean, probablemente yo pueda tener un carácter fuerte, probablemente yo pueda responder, pero acuérdense que están en un proceso de selección. La idea no es decir mentiras, pero sí que tengan una postura de, ok, en una situación de esta yo haría esta situación, y tratar de que realmente sea algo de verdad muy coherente, que cumpla con las normatividades. Si es un tema, hay algunas preguntas que tienen que ver con la ley, con si cumple con las leyes, si usted atacaría a un policía, ese tipo de cosas, pues que realmente ustedes sean muy honestos en contestarlas. Tenga cuidado con las preguntas de validación. Recuerden que hay preguntas que les hacen de diferente manera. Les pueden preguntar al principio unas, y en la mitad la misma de una manera diferente, y al final otra pregunta para validar que efectivamente usted contestó exactamente lo mismo. Otras pautas generales es asegúrese que usted que entendió las instrucciones, y si no las entendió, pregunte si tiene la oportunidad de preguntar, o sea, que usted tenga claridad. Muchas veces a nosotras nos ha pasado, ay no, yo no entendí que tenía que dedicarle todo el tiempo, sino que yo me paré, seguí, hice otra cosa y volví, y resulta que ahí fue corriendo el tiempo. Entonces, revisen, lean las instrucciones. A nosotros nos gusta leer instrucciones, pero debemos leer las instrucciones en este tipo de pruebas. Hagan la prueba en la mañana. Si se las mandan por internet y les dan unos tiempos, que la pueden hacer en la mañana, porque a veces se las mandan en la tarde y les dicen al otro día antes de las 8 de la mañana la tienen que realizar. Traten de que ustedes estén tranquilos, con la cabeza serena, que tengan un ambiente tranquilo, dedíquenle el tiempo a la prueba, como mínimo 1 hora de disponibilidad. Ustedes no saben, a veces esas pruebas le dicen a uno cuánto es el tiempo para cada prueba.
revísenlas y prepárense para poder realizar unas muy buenas pruebas, porque lo más importante es que ustedes tengan un buen resultado en estos procesos de selección. Cris, aquí tienen algunas preguntas y algunos comentarios. Dice Lady, ese test de inteligencia lo hace el SENA. Anónimo, uno puede mejorar su inteligencia. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Estaba como afirmación. Esos test de inteligencia son muy, muy feos, dice Anónimo. Jason, de mi parte sí tengo ese tipo de falla. De hecho, unas preguntas sin llenar, ya le he hecho tierrita. David, las de problem solving, ¿en qué categoría se pueden ubicar? Ajá, estos son como casos, las de problem solving son como resolver casos. Esas pruebas miden como las dos, miden el tema de inteligencia y miden también ese conocimiento, esa habilidad que tú tienes para resolver una situación, un problema, y digamos, a veces realmente hasta las usan para identificar algunas pautas o cómo la persona podría funcionar en las áreas. Es cierto. ¿Cómo podría yo aumentar mi inteligencia? Leyendo, haciendo ejercicios. Recuerden que uno puede generar un hábito y cambiar esa habilidad o algún comportamiento, si uno lo quiere, ¿no? Porque eso sí, yo puedo tener toda la intención, pero si no actúo frente a esas situaciones, entonces si a mí me cuesta el tema de razonamiento espacial, entonces pues hago ejercicios de razonamiento espacial. Ok, y unos últimos comentarios. Dice, es lógico que me hagan iniciando el proceso un test DISC, después uno de inteligencia, pasaron 15 días y al final del proceso para elegir la persona que pasaron todos los filtros, le apliquen una de Wartec. Es muy extraño raro, que sí. eso pasó, pero sí puede pasar, sí puede pasar. Hay personas y hay empresas que aplican primero DICS para de una sesgar a la persona y no perder tiempo con lo que tiene que ser una entrevista laboral, ¿sí? Pero lo del Wartec sí está muy raro al final. Sí, muy raro. ¿Sí? De pronto, lo que les decía, acuérdense que si Wartec es bien aplicado, puede ser algo que me está hablando sobre personalidad y aspectos psicológicos, pero lo demás, pues ya no, pues no. Si no la evalúan bien, no sería como adecuada. Bueno. Una pregunta de DISC, una última pregunta es que dice, ¿cuánto tiempo se demoran las pruebas DISC? ¿Es en varias sesiones? No, la prueba DIC se demora 20 minutos, es en una sesión, 20 minutos se realiza. Ya después, digamos que el informe y evaluar y revisar el informe, ahí sí ya tiene más o menos una hora que se demora en revisarlo. Lo que nosotros nos demoramos, digamos, en una sesión de revisión de informe del DIC es 1 hora y media a veces, depende también porque ahí salen muchas cosas de la persona. Entonces, porque lo hacemos desde el tema de empleabilidad. Cuando son procesos de selección, pues generalmente las personas ni siquiera reciben esa información, sino que simplemente hacen la prueba y el informe se queda en la empresa. Totalmente. Bueno, y entonces vamos a terminar con unas preguntas frecuentes y es, ¿qué pasa si descubren algo oscuro dentro de mí? Entonces esto es tranquilo, o sea, simplemente todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, así que usted tranquilo, seguramente si hay algún trauma, hay algún tema psicológico muy fuerte, mi consejo es que lo trate. Algunas veces nosotros tenemos una mala percepción de lo que es un psicólogo, pero y nosotros lo vivimos todos los días con las personas que son nuestros clientes, a veces nos puede generar incluso traumas, un jefe que nos trató mal o un despido. Y si no tratamos eso, no soltamos, no perdonamos, no hacemos el proceso de perdón y aprendizaje, va a volver a pasar, además la vida en su infinita abundancia te va a volver a repetir la lección. Entonces la idea es que usted aprenda la lección, aprenda y comprenda el aprendizaje que tuvo esa persona en su vida, por qué le pasó lo que le pasó, para pues simplemente soltar y hacer un proceso bien, porque si no, en las preguntas de la entrevista, dígame qué piensa su jefe, es que se le nota, no, bien, normal,
Entonces ya ahí uno está diciendo, Dios, lo odia, ¿sí? Entonces tienen que sanar eso y por eso a veces se mandan pruebas psicotécnicas cuando uno ve como procesos de una persona muy conflictiva, seguramente les mandan pruebas ya psicológicas más profundas. ¿Qué pasa si no prueba solo la prueba psicotécnica? ¿Significa que estoy loco? No, tranquilos, y eso pasa mucho, que a veces la gente no pasa las pruebas y hay frustración, y es que qué pasará, y es que yo qué tengo, y es que no entiendo. Simplemente lo mejor que usted puede hacer es que pague un test o como dicen, sé que hay muchas entidades, incluso universidades que ofrecen estos test completos gratuitos a sus egresados y estudiantes, entonces pida ayuda y ojalá le lean la prueba, porque a veces no solamente es tener el informe, sino tener el conocimiento de alguien para que le diga, no, mira, es que tú eres así, pero es que tú estás buscando un cargo donde te faltan estas habilidades, entonces lo que tienes es que trabajar y generar un plan de desarrollo, o simplemente definitivamente no se ajusta en este momento, entonces busca en otra opción. Cuando Cris decía, es que nos demoramos una hora y es que nosotros, la aplicación de la prueba completa, que el test en el servicio que ofrecemos, ofrece el DICS, el test de inglés y el test de competencia, dura una hora el cliente haciéndolo, porque son 3 tests, ¿sí? Pero Y solo dura 20. ya nosotros nos sentamos y entonces empezamos a evaluar, mira, inglés, el cargo necesita inglés o no, en las de inteligencia, cuál es el plan de acción que tendría que leer, como temas que tendría que revisar, y ya en el DICS lo que hacemos con la prueba es decirte cuáles son las fortalezas, las debilidades, y eso lo empezamos a trabajar como un tema de preparación para la entrevista y para la hoja de vida. Esto también nos ayuda a que la persona, como les decimos siempre, una felizmente, el enfoque es que la gente trabaje en empleos donde su talento, que está muy atado a la fortaleza, pues esté unido y esté enlazado. ¿Sí? Si ustedes trabajan en algo donde no son buenos para el análisis y les toca hacer análisis, pues no les va a ir bien. ¿Sí? Entonces la gente se empieza a sentir frustrada, los empiezan a decir que no, es que me siento que no soy buena para el cargo, le empieza a ir mal. Esto tiene una razón de ser. Entonces, esta es la prueba que ofrecemos. Les vamos a enviar un descuento especial con todo con lo que es la prueba. Y recuerda participar en el concurso. ¿Qué se tienen que llevar para tener el informe? Esto, aclaramos, es la activación de la prueba, la descarga del informe y el envío con todas las 12 páginas del informe completo que van a tener. ¿Qué tienen que hacer? Síganos en Una Felizmente en Instagram y ahí va a aparecer una última publicación que habla sobre test psicotécnicos. Revisen y comenten. Y síganos en YouTube. Son solamente esos dos. He visto que muchas personas han contestado y nos han seguido en Instagram, pero no en YouTube. Nos tienen que seguir en YouTube. Solamente tengo acá a Elizabeth, Gustavo, María Luz Golteros, María Patricia Camilo y Albos Estías. Entonces tienen que hacer las dos cosas para que el concurso se ejecute y se lleve de manera exitosa. Así que ya saben, para nosotros siempre es un gusto acompañarlos en este webinar. El próximo webinar va a ser dentro de 15 días y vamos a hablar de lo que tiene que ver que cómo comunicar mis logros profesionales. Esto salió después de una encuesta que hicimos en LinkedIn y como siempre saben que este video va a quedar colgado en nuestro canal para que se lo compartan a todo el mundo. Esto es información que todo el mundo debería conocer. Muchas gracias a todos. Cris, no sé si tienes algo más que decir. No, agradecerles a todos por conectarse. Qué rico que cada vez que hacemos el webinar tenemos más participantes. Bueno, vamos haciendo ahí comunidad de Una Felizmente. Muchísimas gracias. Esperamos su participación en el concurso y nos vemos dentro de 15 días. Listo. No sé si hay comentarios finales. Y acá Sí, ya cuenten. vamos a hablar. Y Listo, entonces. Activa el micrófono. aló. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por participar. Ya saben, sigan el concurso, sigan todas las bases y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Chao.